al contador Gabriel Budiño, que viene con uno de los temas así. O sea, mirás las tendencias y son Valdés y Brou. Sí, y a su vez, buenos días para la audiencia. Buenas tardes, no hagas como yo. No, sabes que yo tengo una campaña hace muchos años de defender que es buenos días durante todo el día. ¿Soy yo? No sabemos quién es. Ahora está bien, ¿no? No. Porque yo estaba en el tuyo y entonces me vine para acá y lo tenía apagado. Pero bien, estoy de vuelta acá. Si Cris estaba hablando de que el tema Brou estaba en el tapete. En la tendencia Twitter. Sí, efectivamente era un tema que estaba en el tapete, del cual lo seguí poco, pero me invitó, digamos, a hacer algunas aclaraciones que me parecía que estaban buenas compartir también hoy con la audiencia. Les cuento de que en realidad a nivel académico, una de las áreas en las que trabajo es cómo impactan los sistemas de información en la contabilidad y en el trabajo de los contadores. Ese es un curso de grado del cual soy responsable, que tiene que ver con eso, con cómo las nuevas tecnologías retransforman o transforman el ejercicio profesional y en particular cómo eso se vuelca en la práctica, ¿no? Y además, o eso tiene mucho que ver con mi otra faceta, la no académica, que es la profesional, que me dedico básicamente a implementar sistemas de información. Hace más de 20, 25 años casi ya, en que trabajo implementando sistemas de información en organizaciones. Uniste dos cosas buenas, ¿no? Exacto. Eso es algo que pasa por suerte mucho en la Facultad de Ciencias Económicas, que muchos docentes ejercemos profesionalmente, entonces tenemos quizás la desventaja de tener poco tiempo para investigación académica, pero también la gran ventaja de tener mucho para aportar a los cursos de la práctica profesional, de la experiencia. Entonces, en ese rol de que efectivamente conozco como profesional, tengo experiencia sobre el tema y conozco conceptualmente y cómo se deberían llevar proyectos de este tipo, me pareció interesante compartir algunas reflexiones sobre lo que se ve acerca del cambio del core bancario en el Banco República. Lo que se ve y lo que se exagera. Yo estaba mirando algo en Instagram, ahora decía, no lo puedo creer, cualquier cosa sirve para crear nubarrones, ¿no? Sí, sobre el final vamos a hablar también de eso, de cómo las redes y después amplificada por los medios de comunicación masiva terminan instaurando en la gente terror, verdades que no son tales, digamos. Pero son campañas terroristas. Sin duda. Entonces, la primera aclaración importante es, yo no tengo vínculo absolutamente ninguno ni con el Brou ni con otras empresas que están vinculadas a este proyecto. No conozco detalles de ese proyecto de implementación y voy a hablar en base a lo que uno puede ver desde afuera, como cualquiera de los oyentes pueden haber leído o visto, y voy a aportar, sí, mi experiencia profesional y mi conocimiento académico sobre este tema. Lo primero que hay que manejar y que hay que entender y que es importante que la sociedad en su conjunto comprenda es que la implementación de un sistema integrado de gestión, un sistema como el core bancario, un sistema que abarca muchas áreas de una organización, es un sistema por definición muy complejo, que implica un proyecto muy grande y que obviamente tiene involucrado un montón de riesgos. No solo por ser una institución financiera, donde obviamente los riesgos son claramente visibles y comprensibles por muchas de nuestros oyentes, sino que en cualquier tipo de organización grande, el Banco República por supuesto es una organización muy grande, implementar un sistema integrado de gestión, implementar un sistema que no solo es un sistema contable, que no solo es un sistema de atención al cliente, que no solo es una página web, que no solo es un manejador de cuentas corrientes, que no es solo un sistema de facturación, siempre va a implicar un proyecto muy grande, muy complejo y obviamente muy riesgoso. En un número además muy enorme de usuarios y con la seguridad que esto amerita. Por supuesto, imaginen un proyecto de implementación de esto en un supermercado, cosa que he tenido experiencia de participar en proyectos que implican un cambio en el sistema integrado de gestión en un supermercado.
uno tiene que reaprovisionar las tiendas, es decir, cada uno de los locales, tiene que manejar el stock central, tiene que disparar órdenes de compra para sus proveedores, pero a su vez tiene que pagarle a esos proveedores, también tiene que lograr facturar a sus clientes, actualizar correctamente las listas de precios, etcétera, 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 etcétera. Es decir, todo, es una cadena, ¿no? Y lo mismo podría pasar en cualquier otro sector. Yo he estado a cargo de proyectos grandes, por suerte, en rol de gerente de proyecto y en rol de consultor, en proyectos donde eran descentralizados, con sucursales en todo el país, en proyectos donde había venta directa al público, donde la venta era una venta mucho más compleja, en diversas realidades, y en todas siempre es un proyecto complejo, grande y riesgoso. ¿Por qué nombro esto? Porque no es que el proyecto del core bancario del Brow sea un proyecto en sí muy grande y complejo, sino que siempre este tipo de proyectos son grandes, son complejos y son riesgosos. En este caso está más expuesto. Obviamente, aquí estamos hablando obviamente de un banco que eso tiene, por ser una institución financiera, muchas complejidades, el banco más grande del país. El Banco País. Además, un banco público, y por lo tanto eso agrega mucha visibilidad al tema. Pero lo que sí los oyentes tienen que tener claro... Y lo convierte en un tema político obviamente, también. Que sí es un proyecto complejo, sí es un proyecto donde se gestionan riesgos, y en todos los proyectos en que he participado de implementación de sistemas integrados de gestión, al momento de la puesta en marcha, lo que muchas veces en la jerga más técnica le llamamos el go live o la puesta en producción, es decir, cuando ponemos al sistema a andar, vamos a tener detectados al momento de iniciar operaciones con el nuevo sistema que hay cosas que no están del todo probadas, que no están del todo validadas, que dieron problemas, que se experimentan dificultades. ¿Por qué? Porque decíamos que era un proyecto riesgoso y al momento de decidir la puesta en marcha, uno siempre tiene que asumir si va a incurrir o no, o va a asumir o no algunos riesgos. Claro. Obviamente las buenas prácticas lo establecen es que uno haga un análisis de riesgos y que uno tome decisiones sobre cada uno de esos riesgos. Hay riesgos que uno sabe que existen y asume de que no los va a tratar hasta que sucedan, porque pueden perfectamente no suceder. Hay otros que uno los detecta, establece planes de contingencia o alternativas para cuando sucedan, y hay otros que vuelven imposible la puesta en marcha de un sistema. Pero es impensable, y lo aseguro, insisto, desde la profesión y desde lo académico, que uno va a poner en marcha un sistema con absoluta tranquilidad de que no hay ningún error posible. Siempre las puestas en producción incluyen la posibilidad de error y además incluyen que esas posibilidades de error, algunas de ellas las tengamos previstas cómo mitigar esos errores y otras sean imponderables, las vas ¿no? a considerar. Claro. Pero además muchas de ellas las vas a considerar que no están en tu lista de prioridades, que tienen un impacto menor y vas a ver qué hacer con ellas cuando surjan. La otra comentario importante con respecto a este proyecto en particular es que, insisto, como voy a hablar de colegas y de empresas que conozco desde el punto de vista también académico, es que son empresas y equipos profesionales experientes y con reconocida trayectoria. Estamos hablando de La Robla, que es una empresa de consultoría que implementa software bancario hace muchísimos años, con muchísimos consultores, con una gran trayectoria y experiencia, y obviamente de IBM, que es obviamente una empresa enorme en el mundo, pero que también en particular en Uruguay tiene un respaldo, tiene una trayectoria, tiene capacidad y tiene equipos con profesionales respetados, con metodologías, no con son improvisados prácticas, bajo no ningún son sentido. Exacto. Esto no es asignamos el se proyecto de cualquiera implementar y por lo tanto exacto, salió mal. a cualquiera, no. Exactamente. Tanto de La Robla como IBM son empresas de consultoría profesionales, con buenas prácticas, con documentación, con metodologías. Son elecciones que verdaderamente... completamente válidas. Ahí está. Obviamente yo no conozco, y vuelvo a hacer el disclaimer del inicio, no conozco la interna del proyecto, no tengo idea quién fue el gerente del proyecto, no tengo idea quién fueron los equipos de personas que efectivamente estuvieron en ese proyecto, para nada. Lo que simplemente digo es que las dos firmas profesionales son firmas respetables en el mercado. Con excelentes equipos de profesionales. Exactamente.
que no son firmas que hayan traído un rejunte que hayan puesto un aviso en el diario para contratar y vemos cómo hacemos esto. Y que no es la primera vez que hacen esto. Por supuesto, y lo han hecho mucho y lo han hecho en muchas partes del mundo. Lo mismo pasa con el software elegido. El software elegido es también reconocido, es ampliamente probado, tiene calidad suficiente, que se trata de Bantotal. No es un software que yo conozca, no es un software que yo haya usado, ni un software que yo haya evaluado, pero es un software que en el ambiente de las instituciones financieras es un software que está funcionando en muchísimas instituciones, que tiene experiencia acumulada y probada, y por lo tanto tampoco es que hayamos puesto en el Brow un software por primera vez o hayamos experimentado como país en seleccionar un software a ver qué nos pasa con esto. La tecnología que está atrás de Bantotal es Genexus, que también es una empresa de reconocida trayectoria, que tiene también un historial, que también tiene herramientas de validación, de verificación de ese software y de comprobación, que nos permiten afirmar que, sin duda, la elección del Brow no fue una decisión caprichosa. Puede no haber sido la acertada, la mejor, no lo sé, no estuve en el proceso de selección, pero sí está claro de que no hay improvisación y de que no hay un capricho de elegir un software porque es uruguayo o porque es bonito o porque tiene un arreglo con determinada persona. El otro comentario tiene que ver con el Brow en sí. Y perdón que en este caso esté poniendo tantas aclaraciones, pero vuelvo a repetir, no tengo vínculo ninguno con el Brow, más un cliente de cuenta sueldo en algún momento de mi vida y nada más que eso. El Brow ha demostrado en los últimos años ser una institución financiera, que no es poca cosa porque mover a los bancos en temas de tecnología no ha sido nada fácil en todo este tiempo. Sin embargo, el Brow ha sido una institución reconocida por estar a la cabeza de la digitalización, del cambio tecnológico y la mejora de la gestión. Pionera, entonces. Sin duda, fue uno de los primeros bancos en tener herramientas de e-banking, ha sido uno de los primeros bancos en montar su propia red de cajeros. Pensemos que la mayoría de los mejor dicho, la totalidad de los bancos privados tienen una red de cajero que es independiente de cada una de las instituciones financieras. El Brow gestiona su propia red de cajeros, tiene transacciones web hace muchísimo tiempo, tiene aplicaciones móviles. Insisto, pueden no ser las mejores, pueden no ser a prueba de fallas, pueden no ser el banco que tenga las mejores prestaciones. No tengo idea. Lo que sí digo es que es un banco que tiene experiencia en este proceso de incorporación de tecnología, que no es la primera vez que lo hace. Recuerdo hace mucho tiempo cuando fue de los primeros bancos en tener una línea de atención telefónica para hacer transacciones por teléfono con pins y apretar botones, digamos, en el teléfono, y que paralelo a eso hubo una implementación de un call center muy importante. Es decir, es un banco que ha trabajado con tecnología, por lo tanto también tiene dentro de sus equipos profesionales con experiencia, con formación. Son profesionales de primera línea, reconocidos, muchos de ellos han participado, por ejemplo, como participantes o estudiantes en nuestros cursos de posgrado en la Facultad de Ciencias Económicas. Es decir, tampoco estamos en una empresa antigua tecnológicamente, no estamos en una empresa donde sus profesionales sean el estereotipo del funcionario público achanchado y adverso a los cambios. Yo creo que a su vez las reacciones que tuvo el sindicato bancario son también muy positivas en el aspecto de interesarse por el proceso de cambio. Obviamente es claro que en un proyecto de este porte también hay una gerencia de gestión del cambio, que se involucra a los gremios de funcionarios, que se involucra el seguimiento de la comunicación con los clientes. En realidad, que no hay otra, ¿no? Exacto. Tiene que estar todo muy afinadito. Exacto. Para que... Pero a lo que voy con esto es que nada de eso exime de que haya errores, pero sí que se toman las medidas que usualmente se toman en proyectos de este tipo. Es decir, en este momento estoy a cargo o participando de la gerencia de un proyecto importante, una empresa importante privada del Uruguay que es de capitales extranjeros,
Y obviamente hay un equipo de gestión del cambio, se piensa en la comunicación, se interactúa con el gremio, no es solo una cuestión de cambio tecnológico, se busca al que se entiende es el mejor proveedor, se busca al partner adecuado para la implementación con las personas con experiencia en ese tipo de industrias, se involucra a los actores que corresponden en las empresas. Me refiero, puede fallar, por supuesto puede fallar, y generalmente falla, y por eso está la gestión de riesgos que también mencionaba al principio, pero en el caso del Banco República seguramente se pasó por un proceso muy similar. Además, por lo que pude recoger que se había publicado en medios, y en particular hay una nota de Montevideo, del portal Montevideo.com que está muy detallada al respecto. Hubo un proceso licitatorio transparente que no tuvo objeciones, donde se hicieron las capas de seguimiento de esto que son habituales. Obviamente se invitó a distintos proveedores locales, internacionales, se eligieron algunos, se descartaron otros. Obviamente estamos hablando de proyectos de mucho dinero, porque estamos hablando a su vez de proyectos que son caros de implementar, por la importancia que tienen y de alto valor para la organización y también de alto riesgo para el implementador, que no es un tema menor. Cuando uno tiene que fijar el precio de un proyecto, porque obviamente en base a lo que fue el precio del proyecto del Brow también se ha especulado mucho, hay muchos factores que determinan ese precio. Cuando uno compra un software integrado, cuando compra un sistema integrado, un core bancario, no solo está comprando horas de programadores, horas de consultores para su implementación, sino que también está incorporando las soluciones ya probadas, ya validadas en otros sistemas. Por lo tanto, hay un capital, un valor agregado que tiene el software en sí mismo, que por su trayectoria, y decíamos que Bantotal sin duda lo tiene, son elementos que tienen valor en sí mismo. Es decir, el software con sus prácticas actuales, con sus configuraciones de caja, digamos, de salida de fábrica, tienen un valor en sí mismo que uno como empresa generalmente decide pagar por obtenerlos. También uno paga las horas de consultoría y el tiempo que lleva a ajustar ese software a unos procesos específicos, como seguramente son los procesos del banco. Recordemos que es un banco que atiende tanto al consumidor final como a las grandes corporaciones, que atiende demandas con una cabeza muy, digamos, bancaria de resultados, pero también otras demandas de asistencia o apoyo a determinados sectores, que maneja una cartera de productos muy amplia. Por lo tanto, hay que configurar muchísimos procesos de negocio atrás, y eso lleva tiempo y eso también lleva horas. Pero además de todo eso, hay otro componente, que es los riesgos que uno asume como empresa de consultoría cuando va a implementar un software. Y obviamente, entre esos riesgos, uno quiere una compensación de ese riesgo. Es decir, si yo tengo que implementar un proyecto cuyo riesgo o la posibilidad de error es muy bajo, obviamente yo puedo cobrar las horas que me lleva y eso ya cubre mi negocio. Pero cuando yo tengo que empezar un proyecto que tiene alta tasa de riesgo, yo voy a esperar mayor beneficio que compense esos riesgos que estoy asumiendo. Sí, obviamente. Entonces, cuando uno se pone en un proyecto en una institución financiera tan del pública, porte además, del Banco ¿no? República, con el componente según... Digo pública por lo que quedas expuesto después. De una empresa pública, obviamente los niveles de riesgo son mayor, y más si lo haces en tu país. Porque una cosa es ir a implementar en un banco de Islas Caimán, donde no nos conoce nadie, y otra cosa es ir a implementar en el principal banco del país donde vos operás y donde tenés creada tu empresa. Y donde vas a seguir laburando. Por lo tanto, es bastante lógico que uno también, como parte del valor que espera recibir, compense esos riesgos que también asume como empresa de consultoría o empresa de software dedicado a eso. Hago esa mención porque eso tiene mucho que ver con el valor que implica para un banco cambiar sus sistemas integrales de gestión, cambiar su core bancario, su corazón de los procesos. Por lo tanto, uno espera, si yo soy el Banco República, contratar una empresa que asuma determinados riesgos, que se la juegue por este proyecto, y obviamente estoy dispuesto a pagar por eso. Además, si estoy cambiando el core de todos mis procesos, es lógico que la inversión que yo tenga que hacer sea importante, porque el valor que voy a obtener de eso también es un valor importante.
Las empresas cuando ponen software, no ponen software porque está de moda poner software, sino que ponen software porque entienden que ese cambio tecnológico le va a permitir o desarrollar nuevos negocios, o reducir riesgos o errores, o evitar el reprocesamiento, pero hay un hacer más análisis dinámicos sus procesos de retorno de la inversión. Entonces, estamos en una situación de un proyecto que es complejo, que implica riesgos importantes, que por supuesto es un proyecto de alto valor. La otra cosa que surge de esa nota que yo decía en el Montevideo Portal acerca del proceso de licitación es que se menciona que hubo una aprobación por parte del directorio del banco de un 10% adicional para imprevistos, que es una cifra completamente razonable. Es decir, que una vez que uno comienza un proyecto, que había presentado una licitación, que había presentado un presupuesto, que se lo habían aprobado, es normal, es habitual, es algo de todos los días de mi ejercicio profesional, que cuando uno completa fases de relevamiento, detecte que hay algunos gaps o adicionales a lo que uno había relevado inicialmente, que deban ser cotizados y deban ser pagos por el cliente. Qué bueno que lo explicas, porque esto en varios proyectos ha tenido signos de interrogación o de duda por parte de la gente, y le puede pasar a cualquiera en cualquier puesta en marcha que tenga en su vida cotidiana. Yo diría que 10% es bastante bajo, es decir, he estado en proyectos donde ese porcentaje ha sido bastante mayor. Obviamente cuando uno está en un proceso de licitación grande y complejo como es el banco, el nivel de aproximación en las etapas iniciales es bastante mayor que a lo mejor una empresa de menor porte donde rápidamente se presenta una cotización, pero el análisis de gaps es algo que existe, que tiene que ver con eso de meterse en el proyecto y empezar a girar el proyecto para detectar cuáles son esos adicionales que se puedan requerir. Por lo tanto, eso de un 10% adicional de imprevistos no es que se le dé un cheque en blanco a la empresa de consultoría, ni mucho menos, sino de que la empresa de consultoría presenta una serie de nuevos procesos, de procesos adicionales, y hay un proceso de negociación, qué cosas estaban en el alcance, qué cosas son adicionales, qué valor tiene eso, cuál es la importancia para el banco tenerlos o no tenerlos y ponerlos en marcha. Si se valide, se paga. Exacto. Por lo tanto, y con esa salvedad de no conocer detalles del proyecto, por supuesto alguien puede venir ahora y decirme, mira Gabriel, soy el gerente de proyecto del Brow y todo lo que vos decís se hizo, pero se hizo mal y por lo tanto esto fue un desastre. Perfectamente alguien me lo puede decir porque yo no conozco la interna, pero sí puedo afirmar de que podemos ver desde afuera el proyecto del Brow como un proyecto bastante común respecto a otros. Bien. El proceso de licitación, insisto, tampoco lo conozco, tampoco conozco cómo fueron las propuestas de los distintos actores, incluso yo generalmente trabajo implementando un software internacional que se presentó a esta licitación, pero yo no participé de esa postulación, por lo tanto tampoco sé por qué quedó afuera ese software o los otros software y eligieron Bantotal, y si esa fue la mejor decisión tampoco lo puedo saber porque es una decisión que le corresponde al cliente y es válido que así sea, pero imagínense que un proyecto de ese porte fue visto por muchos ojos, participaron muchas personas del Estado y también de actores políticos que sin duda deben haber mirado muy de cerca esto. Y estamos en el momento de la puesta en marcha, o sea, es un proyecto que empezó hace más de 2 años atrás en su ejecución, por lo tanto bastante más tiempo atrás acerca de su inicio, digamos, su preparación, su licitación y bla, bla. Por lo tanto, difícilmente alguien pueda decir de que esta decisión fue apresurada, que fue equivocada, que no se ponderaron todos los imprevistos, que no se hizo una adecuada gestión del cambio, de que los proveedores no han sido los correctos. No, han sido las decisiones que ha tomado un banco de acuerdo a criterios que parecen profesionales y que de acuerdo a la experiencia previa tanto del banco como de las consultoras involucradas nos deberían transmitir algún grado de tranquilidad al respecto. Obviamente en las redes estos días han circulado opiniones que como tales, de todo tipo, pero como tales son por supuesto válidas, en el sentido de justamente de ser opiniones. No todas ellas han sido opiniones fundadas, que eso sí es algo que uno debería requerir.
Yo no estoy... También algunas nacen de la molestia que puedan haber tenido o de la suspicacia que puedan haber tenido. Hay muchas que se rigen por esos caracteres. Exacto, y hay muchas opiniones desde un desconocimiento profundo. También. No solo que yo quise ser diplomática, ¿no? Claro, pero hay algunas opiniones que son de cosas sin conocer el caso. Obviamente. Y tampoco sin tener ninguna formación vinculada a esto. Entonces yo lo que digo es, yo conocimiento del caso no tengo ninguno, pero sí tengo experiencia profesional y conocimientos académicos como para fundar alguna de las opiniones que he dado en esta columna en base a esos conceptos, a conceptos teóricos generales, a prácticas habituales en el sector y a la experiencia profesional. Analicemos la queja. Y después, claro, y después hay denuncias en particular que obviamente muchas de ellas son falsas porque se repiten como mantras en redes que son muy discutibles. Es decir, se ha afirmado, por ejemplo, de que a varias personas le apareció $1 millón en sus cuentas. 2 millones de dólares en la cuenta, sí. Obviamente, yo no digo que no haya pasado en ningún caso, por supuesto que no. Implementando sistemas uno se puede equivocar. Yo lo que digo es que imaginemos que estamos en un proyecto de implementación de un sistema de core bancario en el principal banco de un país y público. No puede alguien pensar que si llegó a suceder eso haya sido un accidente completamente trivial, donde nadie tomó medidas paliativas y que alguien se pudo haber gastado, ir al cajero y sacarse $1 millón. El otro día veía una película... Y contarlo. Contarlo además. El otro día veía una película donde alguien, para involucrarlo en un crimen, era una persona que estaba fundida, va al cajero automático y cuando va a sacar dinero pide sacar todo el saldo y le empieza a escupir y escupir billetes porque le habían depositado un dinero que no era de él. Y el otro día en la oficina decíamos, bueno, ¿qué haría uno si encuentra en su cuenta $1 millón, ¿no? Es decir, se lo gasta y después ve qué hace, lo mueve para otra cuenta o lo lleva a las Islas Caimán rápidamente para que nunca se lo saquen. La realidad es que esas cosas no pasan. No pasa. Además no te da $1 millón tampoco para vivir en la Isla Caimán tampoco. Toda tu vida. No sé, yo soy de bajos costos, o sea, puede ser que agarre viaje. Lo que sí es claro es que aunque ese hecho existiera, sin duda no, por un tema básico de gestión de proyectos, eso no puede haber ocurrido más de una vez, no puede haber ocurrido en varias horas. Yo diría, puede haber sido un hecho puntual de una carga que se revierte de inmediato, o puede ni siquiera haber existido, porque no tengo idea de los detalles del proyecto. Sí, puede pasar a ser parte del anecdotario. Pero cuando uno empieza a repetir eso en las redes como mantra, de que a todos nos pasan, o que por favor vean en sus cuentas qué saldos tienen. O sea, si fueron mucho al cajero estos días es porque se la crecieron. Uno tiene que, para empezar, evaluar las cosas en su real dimensión. Una de las reales dimensiones es que el Banco de la República gestiona cuentas de muchísimas personas. Y a su vez, de la mayoría de las personas que gestiona cuentas, son personas donde 100 pesos de diferencia en un saldo bancario le pueden afectar sustancialmente su vida. Sí. Entonces, si fuera algo realmente generalizado, tendríamos un incendio en este país, porque tendríamos a muchísimos trabajadores con dinero o de más o de menos en sus cuentas, que sería algo que ya no es, dicen que en una cuenta hubo $1 millón, sino que todos tendríamos un familiar o un amigo directo al cual hubiese tenido un problema de este tipo. Entonces, las cosas en su justa medida, es decir, uno en un proyecto de implementación de este tipo puede haber errores, por supuesto que puede haber errores. En este proyecto no tengo el detalle, pero seguramente hubo errores. También seguramente había equipos profesionales trabajando sobre esos errores y correcciones. Hacer un Go Live siempre es accidentado, estresante y dolor de cabeza, y sin embargo se logra. El otro día yo en una empresa decía, nadie se murió por implementar software, y algunos compañeros se reían, pero bueno, algunos estuvieron al punto del infarto, y bueno, sí es cierto, estresa, agota, hay mucho frente de batalla a trabajar, pero si uno tiene experiencia, tiene equipos profesionales adecuados, tiene el software adecuado, tiene buenas prácticas, tiene equipos de gestión del cambio, tiene una visión profesional del tema, los errores que pueden ocurrir perfectamente se pueden paliar, gestionar, que es el trabajo de quienes hacemos proyectos de este tipo.
Lo que es irresponsable es acusar y cuestionar sin elementos, principalmente porque se afecta a empresas, a consultoras, a profesionales y principalmente obviamente al banco, que es el banco de todos. Es decir, si uno genera una situación de ruido, de caos, de inseguridad, de dudas sobre el funcionamiento del principal banco del país, no solo está haciendo una crítica sana o brindando opinión, sino de que puede estar generando niveles de inestabilidad que no son buenos para todos nosotros. Claro, obviamente. Pero además hay que pensar que atrás de esto hay personas, y esa es una cosa que no es menor. Estamos hablando de La Robla, que es una empresa importante de tecnología en este país, de un software uruguayo que es Bantotal, que ha tenido una trayectoria reconocida, amplia en toda Latinoamérica, que generar el ruido de falsos errores o grandes miedos puede afectar también el trabajo profesional, tanto de la consultora como los profesionales que allí trabajan. Lo mismo pasa con los profesionales que trabajan dentro del banco. Es decir, gente que se ha puesto durante 2 años o más un proyecto al hombro, que ha hecho un esfuerzo importante por actualizar el banco, por cambiar procesos, por actualizar tecnología, destruir todo ese esfuerzo o agraviar ese proceso tirando rumores o haciéndose eco de rumores en las redes es peligroso. De la misma manera que pasa cuando uno acusa de que el precio es carísimo, que esto está arreglado o que participa no sé qué actor, hay que también tener mucho cuidado porque atrás de eso hay personas involucradas que participan en los procesos que obviamente en un banco, insisto, nadie puede decir que hay oscuridad en un proceso de compra de un software bancario de millones de dólares en el Estado uruguayo, porque sería imposible por la muy buena salud de nuestro sistema político e institucional. Entonces, están los mecanismos de control, están los mecanismos de evaluación y análisis y de los hechos y de las decisiones. Nadie es infalible y por lo tanto también hay responsabilidades sobre las decisiones que se toman. Es decir, si un proyecto tiene mucho ruido al iniciar y tiene muchos errores, eso tiene un costo para las personas que trabajamos en este sector. Es decir, podemos perder nuestro trabajo, podemos perder nuestra reputación, podemos ser sancionados de distintas maneras. Por lo tanto, también tenemos que tener responsabilidad y tranquilidad de que tanto a la interna del banco como institucionalmente como país existen formas de controlar y de gestionar esto. Cuando yo escribía algunos de estos comentarios en redes sociales, obviamente pasaban muchas cosas, ¿no? Desde la gente que acusaba que era un servil del gobierno, algo que absolutamente no tiene nada que ver, porque estaba haciendo un análisis profesional y académico de algo que es mi especialidad, y que por lo tanto opinando sobre esto también estoy poniendo en juego mi experiencia y conocimiento. Y no lo estaba poniendo en juego atrás de un proyecto político, estaba haciendo un análisis de un proceso de implementación de software, que es a lo que me dedico. También había otras personas que hacían mención a que esto era todo turbio, irregular y no sé qué. Yo me remito simplemente a lo que publicó Montevideo Portal, que fue donde leí acerca del proceso licitatorio, y simplemente creo y tengo la confianza de que las instituciones en Uruguay son lo suficientemente maduras como para abordar procesos de este tipo con la transparencia suficiente. Obviamente. Y después no hago comentarios acerca de si el hijo del presidente es socio de La Robla. Estaba esperando a ver si lo decías vos o te lo decía yo. Exacto, o si tiene o no influencia en esa decisión. Últimamente hay que decir, Gabriel, que cada cosa que tiene que ver con tecnología en nuestro país aparece el hijo del presidente Vázquez. Sí, es un problema que tenemos en Uruguay de tamaño, sin duda, porque si a Gabriel Budiño, que obviamente no es el hijo del presidente Vázquez, ni mucho menos, ni es un actor relevante en el sistema político, ni absolutamente nada de eso, se lo quiere involucrar al proceso licitatorio del BROW, perfectamente se lo puede hacer, porque debo tener seguramente algún punto de contacto con alguno de las empresas. Mi viejo fue bancario, falleció hace muchos años, o sea que estoy lejos del sistema financiero por lo familiar también, pero
Por ejemplo, alguien podría decir, bueno, pero Gabriel Budiño se formó en su adolescencia como recreador y líder de jóvenes en AEBU porque yo era líder de AEBU, por lo tanto es muy fácil ensuciar a las opiniones. Claro, obviamente. Yo insisto, no tengo la menor idea de a qué se dedica el hijo del presidente y si tiene vínculo o no con De la Robla. Lo que sí hago una aclaración es que También te voy a decir algo, ¿no? No por ser el hijo del presidente, me parece muy bueno decirlo, tenés que dejar de trabajar o dejar tu actividad empresarial, porque obviamente como cualquier persona estás labrando tu futuro. Yo iba a hacer dos aclaraciones y una era esa, ¿no? Es decir, una es, así tuviera un vínculo societario con De la Robla, sin duda nos falta mucho como país para resolver hasta dónde llega el nepotismo o hasta dónde ciertas prácticas no pueden ser permitidas. Sin duda hoy no es una ilegalidad y en principio hasta que alguien demuestre lo contrario no es una falta de ética. Y además tiene el componente ese que tú bien decías, de eso privaría a un montón de familiares de poder ejercer su trabajo. Claro. Pero además de eso, el otro comentario que iba a hacer es que en realidad el vínculo del hijo de Tabaré Vázquez con De la Robla lo presenta Búsqueda, si no me equivoco, y Búsqueda fue muy cuidadoso porque Búsqueda, para hablar de ese vínculo entre De la Robla y el hijo de Vázquez, utiliza la palabra partner. Y la palabra partner en una cosa su traducción literal, que la traducción literal puede llegar a ser socio quizás, claro. Pero en la práctica habitual del sector de tecnología hablamos de partner de negocio cuando tenemos dos organizaciones independientes que de alguna manera para ciertos proyectos o para ciertas actividades buscan aumentar su propuesta de valor combinando sus soluciones. Me refiero, yo trabajo en una empresa, implementamos un software de gestión de clase mundial alemán que se llama SAP y trabajamos con Genexus para el desarrollo de aplicaciones móviles. Genexus es partner de Invensis, que es la empresa donde yo trabajo, donde ejerzo profesionalmente, y obviamente Genexus puede ser partner de Invensis o nombrarse como partner de SAP y sin embargo no hay vínculo societario ninguno, y muchas veces competimos. De muchísimas otras empresas también. Entonces el término partner, insisto, no tengo la menor idea si hay o no participación accionaria del hijo de Vázquez, si directamente o si a través de afiliada, además, no tengo idea, escúchame, si pero tenés el término partner muchísimas dudas y realmente pensás que tus dudas son fundadas, anda a la justicia. Y además, es lo mejor, ¿no? Lo que ha pasado es que otros medios toman esa noticia, traducen partner y empiezan a titular el hijo de Vázquez es socio de La Robla. Insisto, no tengo idea si es socio o no. Lo que estoy diciendo es que que el origen de ese tema es en Búsqueda, que Búsqueda utilizó el término partner y que si se refiere a partner en el sector de TI, por lo menos que es lo que yo conozco, no se refiere a participación accionaria, sino que se refiere a generalmente vínculos entre distintas empresas para proyectos específicos en procura de ampliar la cadena de valor. Como sin duda tenemos un partnership entre Cristina y yo, donde yo aporto una columna de economía digital en su programa de radio y nos beneficiamos mutuamente. Claro, Gabriel, no seamos socios. Gabriel le agrega valor al aire. Entonces, también este comentario, insisto, es desde el conocimiento. Nada porque también tengo al hijo del presidente, okay. Entonces. También es desde el desconocimiento de los hechos concretos atrás de esto. O de politizar demasiado las historias y buscar siempre esto tiene origen porque hay alguien atrás. Nada que ver. Insisto que la columna de hoy lo que buscó es lo mismo que otras columnas que hemos tenido, es de tratar de acercar un poco de luz a temas de tecnología o de la economía digital, que es el origen del programa, para tener una visión crítica, para tener una lectura un poco más profunda y aportar la experiencia profesional y académica. Que la gente entienda con una persona que justamente tiene expertise en la materia, ¿no? ¿Cómo son los procesos? La pregunta es, ¿esto sirve o no sirve? Pues es la pregunta más práctica. ¿Le sirve al Banco República? ¿Qué le aporta? ¿Qué nos va a aportar a todos los clientes del Banco País? Exacto. Y después un corolario, una reflexión final tiene que ver con la responsabilidad
obviamente hay una responsabilidad individual de las personas, valga la redundancia, que estamos en medios sociales, pero también la responsabilidad de los medios masivos o de los medios tradicionales. Y lo voy a ejemplificar con otra situación distinta que es mucho más sencilla y mucho más breve. En estos días falleció en una situación catalogada como suicidio una joven en Florida. Y rápidamente un cronista que estaba desde Florida para Subrayado y así seguramente algún otro medio lo haya hecho, lo vinculó al supuesto juego de Momo, de esa cara de ojos grandes que seguramente varios ya deben haber visto. Y es algo muy similar a lo que pasó antes con Ballena Azul. Sí. Es decir, se asocia en los medios un rumor de redes sociales con hechos del mundo real. Y hay que ser muy cuidadoso con estos temas, por varias razones. La primera es asignar o cargar todo el peso a una supuesta razón que a lo mejor no es la de fondo. Por lo tanto, eso distrae y aliviana responsabilidades en otros temas. El suicidio en Uruguay es un tema muy preocupante, muy importante. Grave y además con números muy altos. Exacto. Pasa antes del rumor de Momo, antes de Ballena Azul, y va a seguir pasando lamentablemente después hasta que si no tomamos medidas de fondo. Te diré en la región es muy alto también. Entonces, cuando uno asocia un hecho puntual, porque los rumores, tanto el de Ballena Azul como de Momo, están probados en el mundo que tienen su pico de diálogo sobre el tema y después desaparecen, y uno quiere asignar los problemas de autoflagelación de adolescentes o de suicidios a ese tipo de fenómenos, está invisibilizando el problema real de fondo y está cargando las tintas sobre algo que no se ha demostrado hasta ahora que existe. El cronista de Florida decía, y este caso se sumaría, obviamente lo ponen en condicional para alivianar sus responsabilidades, pero se sumaría al caso que ya ocurrió en Argentina. Cuando yo escucho eso, voy a ver qué pasó en Argentina y me encuentro un cronista en Argentina haciendo lo mismo, diciendo, este es un caso que supuestamente está vinculado a Momo. Entonces al final es como una retroalimentación. Y lo que pasa es que tenemos el juego y tenemos que demostrar que existe y que hace mal. Exacto. Entonces lo vinculamos a cualquier situación. Y después además no le damos seguimiento, que es un problema grande que hay en el periodismo. ¿Te acuerdas que dijimos también que íbamos a hablar de estos temas? Hay que darle seguimiento a estos temas y eso es algo que generalmente no pasa en los medios. Ballena Azul en un momento fue el gran crisis de este país. No hubo un solo caso demostrado y tampoco se volvió a hablar del tema, por lo tanto todo hace pensar de que efectivamente nunca existió y nunca pasó. Yo Ballena Azul en particular lo he seguido mucho el tema académicamente y tiene ese componente de medios sociales amplificando rumores en la web. Y esto del banco pasa mucho porque se da una necesidad en los medios masivos de hacerse eco de cosas que pasan en los medios sociales y no es sano en aquello que hemos hablado muchísimas veces de jugar a ser curadores de contenidos y ayudar a digerir la información. Cuando estamos en un cambio de un core bancario o estamos en algo mucho más profundo e importante como puede ser el suicidio de una joven, lo que tenemos que hacer es buscar a los expertos, a los que saben de estos temas. Buscar a las personas que nos puedan ayudar a entender si las cosas son accidentales o si son causales. Y eso requiere profesionales expertos en el tema. Yo no puedo hablar sobre el origen del suicidio de una joven, ni mucho menos, pero sí puedo hablar sobre comunicación en redes sociales. Yo me acuerdo, y él lo puede decir, en la época de los hallazgos en los batallones, de las excavaciones, yo llamaba muchísimo a López Más y le decía, pero decime el término justo. Esto, para usted, ¿qué nombre tiene? ¿Qué significa? Porque justamente hay un vocabulario que nosotros no lo tenemos incorporado, y para hablar de cosas tan delicadas tenemos que hablar con las palabras indicadas, que es lo que tú has hecho ahora, y lo que tirado al vacío tiene un albedrío, ¿no?, de interpretaciones que realmente no nos llevan a nada positivo, porque interpretamos lo que otros interpretaron. De la misma forma, decir en el contrapunto, ya estamos casi al final, hablábamos también, y a vos te gusta ese tema, de la información pública. Sin duda.
que empezamos a pedir información pública porque suponemos que hay un montón de cosas malas en un montón de lugares. Entonces pedimos información pública, procesamos los números de la forma que queremos y eso nos da resultados que no son siempre en literal. Entonces, bueno, hay un montón de cosas que tenemos que empezar a manejar de otra manera. Bien, ese es un poco la reflexión final sobre esto, ¿no? Que tiene que ver con que estamos en un momento donde, por suerte, y lo defiendo y lo valoro mucho, de empoderamiento de cada uno de los ciudadanos en poder acceder a los contenidos y a la información. Y también en un momento iba a usar la palabra democratización, que es una palabra que no me gusta para nada cómo se ha bastardeado. O sea, voy a decir, en un momento donde todos, en teoría, por lo menos tenemos la posibilidad de ser comunicadores y generadores de contenidos. Y en ese contexto es cada vez más importante que respetemos el conocimiento y el expertise de ciertos actores y que a su vez los medios jueguen un rol importante en esa curación de contenidos. Claro, de informar bien, zapatero a tus zapatos, ¿no? Cada uno en su lugar. Insisto, no es el objetivo de esta charla ni defender al Brow ni a las consultoras, clarísimo, ni conocer el detalle del proyecto, pero sí agregar algo de información para un análisis más profundo de los hechos que van ocurriendo. A partir de ahora todos y cada uno de los que escuchamos estamos mejor preparados, ¿no? Ojalá que sí. Para leer las noticias de la mañana siguiente, diría el general Seregni. Ya que abrimos con esto. Bueno, me voy, Gabriel. Muchísimas gracias por acompañarme. Por favor, un gusto estar por acá. Le debo a Alex Zavala, que era la nota que venía, pero bueno, pasará el jueves. Alejandro, si puede, realmente era muy bueno el tema y necesario para todos los uruguayos comprender, porque todos formamos parte de este Banco País. Gracias, Gabriel. Por favor, un gusto. Ramón, volvemos mañana a las 14 horas.